Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de hoy. Ahora mismo se cargará la presentación, donde vamos a hablar de e-commerce y protección de datos. En este webinar de hoy me acompaña mi compañera Andrea González, asesora legal y especialista en protección de datos y que está plenamente especializada en comercio electrónico, ¿no? Por mi parte, bueno, yo soy Eva Esteves, también soy abogada en protección de datos y nuevas tecnologías. Por lo tanto, un poco lo que haremos hoy en la presentación de este webinar será enfocar sobre todo dos temas, ¿vale? Que es bastante importante a día de hoy, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, que es todo lo relativo al comercio electrónico y también la incidencia que tiene la protección de datos en este ámbito, ¿vale? Es muy complejo muchas veces o saber perfectamente cómo discernir cuando se están tomando todas las medidas de seguridad a nivel de protección de datos, cuando una empresa encara en querer, ¿no?, entrar en esta línea de negocio como es el comercio electrónico, y es interesante ir un poco desgranando los puntos más importantes que nos podemos encontrar. Bueno, en primer lugar, también haremos una pequeña presentaciones de varios puntos y en la última parte sí que haremos la parte de preguntas, ¿vale? Entonces, en cada momento también cortarnos en el sentido de introducir cualquier pregunta que necesitéis, pero sí que la contestación de las mismas sí que será un poco más al final, al final de la presentación, ¿vale? Entonces, si comenzamos un poco a explicar qué entendemos actualmente por comercio electrónico o e-commerce, no dudamos en que consiste en la compraventa, distribución, mercadeo, ¿no?, suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Lo que se va a lograr a través de esta red es que cualquier cliente potencial pueda acceder de una forma inmediata a productos y servicios desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Es un poco 365, 24 horas, ¿no? Esto obviamente en una tienda física sería impensable este modelo. Por tal razón, es verdad que se argumenta muchas veces que los sistemas de comercio electrónico siempre se van a ver reflejados en parte en un incremento de las posibles ventas y también de los ingresos, ¿no? Es indudable que en los últimos años, gracias al crecimiento exponencial de Internet, la globalización, etcétera, la mayoría o una gran parte ya de los consumidores sí que estamos encontrando que sí que utilizan esta forma de comercio electrónico por un tema totalmente de inmediatez y sobre todo en la realidad en la que nos encontramos actualmente con la incidencia del coronavirus, la pandemia en nuestras vidas, sí que hemos visto que realmente es un gran negocio poder ofrecer de una forma a través de Internet todos los productos y servicios, ¿no? Y realmente es lo que está suponiendo que muchas empresas, sobre todo pymes, puedan subsistir en la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Es verdad que existen diferentes tipos de e-commerce, tanto B2B, B2C, etcétera. Sí que nos vamos a enfocar un poco más en esta presentación en el ámbito de B2C, porque sí que vamos a ver un poco más la figura del consumidor, de los derechos que puedan asistir a un consumidor con derecho de desistimiento, etcétera, ¿no? Es verdad que uno de los aspectos más importantes siempre va a ser el ofrecer las garantías a los consumidores. Aquí es donde también vamos a hacer una gran incidencia sobre cómo va a influir la protección de datos. Esto es importante porque veréis que con la nueva entrada, ¿no?, del reglamento y posteriormente la ley orgánica sí que se ha reportado esa idea del consentimiento expreso y ya nos hemos ido totalmente del tácito, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es un riesgo el descuidar todos los aspectos legales de las medidas técnicas de seguridad, que también lo veremos, cuáles serán posteriormente una plataforma segura, además de diferentes sistemas de la tecnología, y que nos va a permitir poder enfrentar este modelo de comercio electrónico de una forma segura. Al final, es verdad que el riesgo cero no existe, pero hacer un buen análisis previo de una buena evaluación de riesgos en un ámbito de una plataforma digital donde se va a sustentar todo en un comercio electrónico, siempre nos puede dar una seguridad para poder implementar aquellas medidas técnicas y organizativas que necesitamos para poder mitigar estos riesgos y, sobre todo, proteger y garantizar al consumidor las garantías y la protección necesaria, ¿no? Es algo fundamental
Ahora mi compañera Andrea sí que nos va a hacer una pequeña explicación, ¿no? De qué marco normativo, en qué regulación nos encontramos cuando hablamos de e-commerce. Sí, efectivamente, como comentaba Eva, el e-commerce es una modalidad de comercio al fin y al cabo y como tal, además de las leyes que vamos a comentar aquí, se le aplica plenamente el Código Civil y toda la normativa respecto, por ejemplo, a contratos. Es cierto que en este sentido hay tres normas que destacan, bueno, cuatro normas que destacan especialmente en cuanto a los e-commerce y que tenemos una regulación bastante fragmentada del comercio electrónico. Nos encontramos primero con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que sería la ley que regula, entre otras cosas, el uso de cookies y que regula cómo deben ser los contratos electrónicos, el comercio electrónico, cuál es la información que se debe presentar al usuario. Luego, por otra parte, tendríamos el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es la conocida como Ley de Defensa de los Consumidores, y esta ley, como estaba comentando anteriormente Eva también, es una ley muy importante porque en la mayoría de los casos o en buena parte de los casos nos encontramos con que los e-commerce están vendiendo a consumidores, que ahora veremos cuál es la definición de consumidores y cuándo se aplica. Como decía, es muy importante esta ley y hay algunos aspectos, como por ejemplo el derecho al desistimiento, que tienen especial relevancia en cuanto a los consumidores y a las garantías que se aplica. Y por último, como no podía ser de otra forma, también se aplica el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Son cuatro normativas que se complementan entre sí. Tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información como la Ley de Consumidores sí que nos dicen qué información se ha de facilitar a los usuarios web, pero es verdad que el Reglamento General de Protección de Datos introduce otra información que también se debe presentar. De esta forma, en estas cuatro normativas nos encontraríamos con que es necesario informar a los consumidores mediante cuatro textos legales, que bueno, pueden variar, pero sería el aviso legal, los términos de contratación, la política de privacidad y la política de cookies, que en algunas veces podemos encontrar que el aviso legal y términos y condiciones están juntos o no, pero estas Bien. cuatro normas son las que nos indican qué información debemos de incluir en estos textos legales. Sí, porque además es una, o sea, es una información que es totalmente relevante, ¿no? En el sentido de que realmente hay que ponerla en las páginas web o en cualquier tipo de plataforma porque será algo que viene un poco a colación, ¿no? Del deber de informar por parte del propietario de ese e-commerce que cómo se tiene que regular estos textos legales. Es verdad que muchas veces nos encontramos en una tesitura de no saber bien qué incluir, ¿no? En estos textos, disculpa, sobre todo en la parte de aviso legal o política de privacidad, sí que Andrea nos comentará un poco, ¿no? A nivel del SSI, cómo se regula y cómo se organiza, pero es verdad que los términos y condiciones o los términos de contratación siempre tienen que ir lo más específicos posible a los productos y servicios que nosotros como empresa estamos ofreciendo, porque al final el deber de informar debe ser un poco como, no sé, tanto, ¿no? El kit para entender cualquier tipo de comercio electrónico. Al final, sin especificar bien cómo el precio, los días de envío, etcétera, es muy complejo poder llegar a entender o a regular bien esto, ¿no? Exacto, y lo que se busca con toda esta normativa, que en un primer momento parece como muy fragmentada y muy difícil de encontrar la información, ¿no? En ella, en términos legales, al final lo que buscan todas estas normas es que los usuarios y los consumidores podamos confiar en las páginas web que nos están ofreciendo el comercio electrónico. Y es por eso que hay tantas obligaciones de información, porque es importante que el consumidor o el usuario, la persona que accede a una página web, pueda conocer quién está detrás de esa página web y que en caso de tener que interponer reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales, podamos conocer la identidad de quien nos está vendiendo en Internet, que no quede diluida en el mundo online, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque además es un mundo que es bastante complejo. Entonces, realmente, muchas veces por estafas o por correos electrónicos que realmente no son de esa empresa y que se hacen pasar por nosotros, entonces sí que nos encontramos en que estamos ante una situación o un ambiente de muchos riesgos por todos los operadores, ¿no?, que actuamos en Internet, y entonces poder establecer cualquier tipo de aviso legal que realmente regule lo que se tiene que establecer es algo básico para poder enfrentarnos a un proyecto de comercio electrónico, ¿no? Comentabas tú antes que es verdad que hay muy poca gente, o lo comentábamos antes del webinar, que realmente pone la inscripción en registro mercantil, cuando realmente es un dato que es obligatorio por ley, ¿no? Sí, exacto. El artículo 10, en este caso, de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, es el que nos da, bueno, el que nos explica qué información se debe contener en un aviso legal. Y todo el mundo suele poner en el aviso legal, o todo el mundo debería hacerlo, suele poner los datos de contacto de la empresa, nombre o razón social, el domicilio, el correo electrónico, pero en muy pocos casos, incluso los profesionales recuerdan que debemos de introducir también los datos de inscripción en el registro mercantil de la empresa, que es uno de los requisitos que marca la ley. Y en este sentido también, bueno, habría otra información que deberíamos añadir, además de, como decía, el nombre o el domicilio, etcétera, que es información básica de contacto. Deberíamos también añadir, en caso de que sea, por ejemplo, una actividad que necesite de autorización administrativa, se debe indicar los datos relativos a dicha autorización, que es un caso menos común, pero que en algunas ocasiones también puede ocurrir. Y esto yo creo, por lo que nosotras hemos visto muchas veces, ¿no?, trabajando con clientes y demás, que hay muchas veces que esta información no se incluye y es algo que se debería incluir. Y luego, por otro Sí, lado, porque también tendríamos entre... Sí, perdona, Eva. no, digo que también hay una tendencia un poco, ¿no?, a nivel de regulación de página web, etcétera, que siempre se cree que realmente es la parte fácil, no un poco. Es decir, contarle que copies un aviso legal de otra página web, más o menos ya lo tengo regulado. Y realmente a Exacto. mí me gustaría así irme y desmarcarme, ¿no?, totalmente de ese pensamiento, porque es verdad que por una página web se ve realmente el grado de responsabilidad proactiva que nos dice el reglamento y la protección de datos, y que posteriormente en una futura inspección, en el caso de que nos tocara, pues es una muy buena carta de presentación tener todo muy hecho. Y realmente se nota, ¿no?, cuando, por ejemplo, hay una empresa que tiene el domicilio social en Barcelona y nos pone que sus tribunales competentes van a ser en Madrid. Obviamente esta persona pues seguramente haya hecho un copia y pega y se haya ido un poco y se haya dejado algún dato que no debería, ¿no? Sí. Eso es importante porque cuando realmente, y sobre todo que hablaremos más enfocado al comercio electrónico y tenemos que redactar unos buenos términos de contratación, es algo básico porque es un poco como la carta de presentación que le queremos dar a nuestros consumidores, porque es lo que se debe realizar por ley, esto uno, y después también tenemos ese sentimiento de responsabilidad nuestra como empresa, ¿no? De facilitar los Exacto. precios, facilitar el derecho de desistimiento, entender cuántos días, porque si no, igual nos vamos a un año si no establecemos un derecho de desistimiento, etcétera, ¿no? Exacto. Y además hay que pensar también, yo creo que los usuarios y los consumidores cada vez son más conscientes de los derechos que tienen a nivel de protección de datos y a nivel digital. Y cada vez más la gente empieza a mirar los avisos de privacidad, los avisos legales, y empiezan a ver esos textos no solamente como un enlace que hay ahí que hay que aceptar algunas veces, sino que realmente hay veces que la gente empieza a mirárselos y a ver si realmente pueden confiar o no en una determinada tienda online o en otra. Yo creo que en esto hace falta todavía mucha pedagogía, ¿no?, en este sentido, pero ya la gente empieza a despertar un poco y a ver que no pueden confiar tampoco en cualquier página que aparezca por internet, sino que tienen que mirar un poco quién hay detrás, investigar, ¿no? Como decía, el artículo 10 establece toda la información que hay que incluir en el aviso legal, que es uno de los textos que comentábamos que tiene que haber, y es precisamente para esto, para identificar quién hay detrás de una página web.
Y iba diciendo que hay alguna información que a mí me parece que a veces se olvida un poco más y puede ser que el motivo sea el que decía Eva, ¿no? De que muchas veces parece que hay una tendencia a hacer un copia y pega y a darle poca importancia cuando es algo que realmente es la carta de presentación y se le debería dar más. Y en este sentido, una información que a veces también se olvida porque no es tan común es el caso en el que se ejercen profesiones reguladas. La LSSI establece que, por ejemplo, los abogados, que es una profesión regulada, tienen que indicar los datos del colegio profesional al que están inscritos y su número de colegiado. Esto aplica tanto para médicos, abogados, etcétera. Se tiene Claro. que informar también del título académico oficial o profesional del que contamos. Y se tiene que establecer también el Estado miembro de la Unión Europea que ha expedido el título. Y por último, que esto yo creo que es lo más olvidado, se debe hacer referencia a cuáles son las normas profesionales aplicables al ejercicio de la profesión y los medios por los cuales se pueden conocer. Por ejemplo, en el caso de la abogacía, el estatuto de la abogacía, las normas deontológicas, es tan sencillo como incluir en el aviso legal, si estamos haciendo un aviso legal para un despacho de abogados, de un abogado individual, digamos, incluir las normas deontológicas, incluir su número de colegiado, etcétera. Con eso estaríamos cumpliendo el aviso legal, además de toda la información, el NIF, el nombre, domicilio, etcétera. Aparte de esto, también lo ha comentado Eva un poco, se debería informar también cuando estamos en comercio electrónico, se debería informar de los precios, de si los precios son con IVA o sin IVA. Tiene que ser una información muy clara de cuál es el precio del servicio o del producto que se está vendiendo. Y hay una cosa también que no nos solemos encontrar tanto, ¿no? Que sería que también se debe incluir en el aviso legal si la empresa está adscrita a algún código de conducta, que esto sobre todo ocurre con empresas más grandes que sí que tienen códigos de conducta. Las empresas pequeñas no suelen tenerlos, pero sí que es importante también que el usuario conozca cuál es el código de conducta de la empresa, si lo tiene. Sí, porque además de un código de conducta, es una gran carta de presentación a nivel reputacional y sí que nos puede dar muchas pistas un poco de cómo van a tratar los datos, ¿no? Que nosotros le vamos a facilitar a través de este comercio electrónico y que también nos importa, ¿no? Es verdad que es complejo a nivel de comercio electrónico poder regular exactamente al detalle todo, pero sí que tenemos que ser un poco como especialistas, desde mi punto de vista, lo más puristas posibles, porque es verdad que habrá cosas, ¿no? Que una parte está claro, que es la parte legal, ¿no? Lo que debe ser, lo que tiene que ser obligatorio y así se establece. Y después, obviamente, está la línea de negocio de la empresa, que será un poco a nivel de estrategia lo que quieran conseguir con el comercio electrónico y después, posteriormente, sí que está más un poco de medidas de seguridad. Otro punto que es importante a nivel normativo y también nos introducimos un poco a nivel de protección de datos, es todo el tema del consentimiento, ¿no? Es algo que es muy importante porque al final la LSCI regula un apartado, regula un capítulo a cuando hablamos de las comunicaciones comerciales, ¿no? Que va un poco de cómo se tienen que realizar esas comunicaciones comerciales de la propia empresa a los consumidores. Actualmente es un tema complejo porque es verdad que muchas personas como consumidores propios nos encontramos a que nos envían un montón de publicidad comercial y muchas veces no sabemos cómo gestionarla, ¿no? Porque es verdad que muchas veces puede ser excesiva, desproporcionada, no hemos dado el consentimiento expreso que la ley sí que marca para poder recibir información, si no eres cliente. Si eres cliente, puedes recibir esa información por productos análogos para que sean de tu interés, porque la base de legitimación, ¿no? Se entiende que es un poco el interés legítimo o la celebración de un contrato anteriormente. Yo creo que es un punto en que muchas empresas se encuentran, porque es verdad que bueno, hay que estudiar, ¿no? Cómo se tiene que realizar toda la parte más de marketing, que a nivel de protección de datos puede ser la más conflictiva, porque sí que muchas veces no se hacen como comunicaciones comerciales masivas a través de aplicaciones como MailChimp, etcétera, ¿no? Entonces sí que es muy importante regular porque, bueno, la LSSI nos introduce, ¿no?
en el anexo de definiciones toda la parte de comunicaciones comerciales por medios electrónicos como toda forma de comunicación dirigida a la promoción directa o indirecta de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realiza una actividad comercial, ¿no? Es verdad que como consecuencia de esto, de las comunicaciones comerciales, cabe indicar que tienen que reunir 4 requisitos básicos a nivel legal, ¿no? Uno, que sea título oneroso, es decir, la comunicación comercial sea en base a este título. 2, que sea a distancia. 3, que se realice por medios electrónicos. Y 4, a petición individual, y aquí es donde lo marca, del propio interesado. Es decir, que se tiene que establecer ese consentimiento expreso, que nunca sea tácito, es decir, no vale ni tener premarcada la casilla de quiero recibir información, ni quiero recibir información se puede condicionar a una aceptación de la política de privacidad, tampoco se puede que la política de privacidad, el check te valga también para suscribirte a la newsletter, ¿no, Andrea? Que eso es al final lo que en la práctica más nos encontramos, ¿no? Exacto, sí. El tema de las comunicaciones comerciales, bueno, es bastante nuevo, por así decirlo, el tema del consentimiento, aunque en realidad, como decía Eva, si antes de que entrara, antes de que fuera aplicable el RGPD, ya éramos clientes de una empresa, esa empresa no tenía por qué pedirnos el consentimiento, porque había un interés legítimo de ofrecernos unos productos o unos servicios similares a los que ya habíamos contratado previamente, ¿no? Pero es verdad que cuando se empezó a aplicar el RGPD fue el gran boom de enviar correos electrónicos solicitando el consentimiento. El consentimiento es necesario, pero como decíamos, si ya éramos clientes, no lo es decir, ya te has interesado por esos productos, ya has comprado anteriormente y puede ser que por esa base de legitimación ya te envíen publicidad. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que siempre que nos envíen un correo electrónico tenemos que tener la oportunidad de darnos de baja, de solicitar no recibir más correos electrónicos, que esto también es bastante importante en cuanto a comercio electrónico porque muchas veces todavía no hay ese botón de opt-out, ¿no? Para no suscribirse y es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, porque al final lo que la ley establece, y así también la costumbre, por así decirlo, es proteger a los destinatarios, ¿no? Al final es un mercado que es Exacto. verdad que la fragilidad es muy alta en muchos aspectos, porque los riesgos que nosotros podemos incurrir como consumidores son muy altos, bueno, por temas de hackeos, etcétera, ¿no? Y robo de información confidencial, que posteriormente ya lo veremos, pero sí que es verdad que utilizar un lenguaje, por ejemplo, que sea fácil de entender, sin establecer fórmulas que sean muy complejas para el propio consumidor. Por ejemplo, el idioma, al final como empresa tenemos que ser conscientes hacia dónde dirigimos nuestros medios. Es verdad que es importante saber en el mercado en el que yo voy a actuar como prestador de servicios o de bienes y también que los términos y condiciones sean en el lenguaje oficial, ¿no? De ese territorio. Eso es importante porque es verdad que, por ejemplo, sí, para mí, desde mi punto de vista, por un poco el nivel que en España existe del inglés, es impensable que una empresa americana que quiera tener servicios en España no tenga unos términos y condiciones en español. Bueno, en castellano es muy complejo entenderlo. Entonces hay que entender el idioma. Por ejemplo, para pasar una baja del servicio no hay que realizar fórmulas o 20.000 cuestionarios que nunca lleguen a la baja y que te manda 20.000 páginas donde no sabes ni cómo has llegado ahí. O sea, son cosas que es verdad que son como muy obvias, pero muchas veces en la práctica se olvidan por un tema pues de aprovechar, eh, no sé, tener más leads o no. Y hay que ser bastante, eh, bueno, pues bastante estricto con determinados puntos. Un punto importantísimo, lo que comentaba Andrea, al final, poder establecer una política interna a nivel de empresa de cómo se tienen que gestionar los derechos de los interesados es algo fundamental, porque podemos hacer un protocolo, un procedimiento donde sea sencillo, gratuito, es importante, y que se puedan establecer pues, que dichas comunicaciones cualquier persona en cualquier momento pueda revocar
de forma expresa su consentimiento, ¿no? Simplemente por su propia voluntad, no por poner condicionantes, esto es importante. Exacto. Esto es muy importante y lo que comentabas también es verdad que es muy importante que también la información se presente de manera sencilla, con un lenguaje que sea fácil de entender, que toda la información esté accesible directamente. Por eso siempre todos los textos legales tienen que aparecer en el pie de página o en algún sitio que sea visible y que en todo momento esté en todas las páginas en las que se va navegando para que sea sencillo. Luego, por otra parte, no sé si querías comentar algo más, Eva, yo hablaría ya del tema de las cookies, que creo que es un tema bastante importante también en cuanto a comercio electrónico. Bueno, me gustaría comentar un poco, si te parece, antes de entrar un poco en las cookies, Sí, el tema del desistimiento. vale, O sea, porque es verdad que es un punto que es sumamente importante a nivel de comercio electrónico cuando hablamos de B2C siempre, ¿eh? O sea, porque es verdad sí, que para que nos cuentes un poco el concepto de consumidor, ¿no? Porque muchas veces es verdad que hay un poco de duda, ¿no? Si soy consumidor o no, si realmente puedo ejercer un derecho de desistir, si está condicionado a algo. exacto. Pues el tema de los consumidores es verdad que a veces es un poco dudoso, es más sencillo de lo que parece. Los consumidores son todas aquellas personas físicas que actúan con un propósito diferente del de su actividad comercial o de su actividad empresarial. Y también lo serían las personas jurídicas que tienen también un propósito ajeno a su actividad comercial o empresarial y que actúen sin ánimo de lucro. Este es el punto importante y la novedad que introduce la ley de consumidores respecto a la normativa europea, en la cual no se prevén que los consumidores puedan ser personas jurídicas y puede llevarnos a tener algunas contradicciones, ¿no? Porque la normativa de consumidores al final lo que busca es proteger más la parte débil de la relación, ¿no? En la cual un profesional o la empresa que nos está vendiendo tiene una posición más fuerte en cuanto a negociación, etcétera, y un consumidor es la parte débil. Pero el hecho de que haya personas jurídicas que puedan ser consumidores puede ser que no sean una parte tan débil, en el sentido, por ejemplo, una fundación de un equipo de fútbol o una fundación de un banco que actúa sin ánimo de lucro y que no está actuando en el ámbito de su actividad comercial, es una parte que tiene poder de negociación, que es fuerte en este sentido. Pero de todas formas, la normativa la considera consumidor. Al margen de esto, que es un poco un paréntesis, ¿no? En cuanto a los consumidores, es importante, como decías, el derecho al desistimiento, que es el derecho que tienen los consumidores de, en el plazo de 14 días, poder realizar una devolución, ¿no? O desistir del contrato sin ningún motivo, sin ninguna causa. Es decir, que si nosotros compramos algo como consumidores, en el plazo de 14 días desde que recibamos el objeto, podemos desistir y podemos devolverlo sin ningún coste, de forma totalmente gratuita y a cargo del empresario que nos ha vendido el producto. Y en este sentido es muy importante detallar el derecho de desistimiento, especificar su plazo, etcétera, porque de no informar al respecto podemos ver ampliado el plazo de desistimiento hasta un año, lo cual puede ser bastante, bastante gravoso, ¿no? para el empresario. Así que en este sentido siempre hay que informar en los términos y condiciones o en el aviso legal de que existe este derecho de desistimiento. Yo incluso Sí. recomendaría en estos casos hacer una política de devoluciones, por llamarla de alguna forma, para que se vea aún más claro el derecho que tienen los Y consumidores. también importante establecer los conceptos de donde no aplica, porque es verdad que hay excepciones de este derecho de desistimiento que aunque seamos consumidores nunca se van a producir, como bienes Exacto. consumibles, etcétera. O sea, hay un punto en que tenemos que saber regular bastante bien en aquellos puntos, ¿no? Donde, por ejemplo, ya haber disfrutado un viaje es impensable que este derecho de desistimiento, por mucho que no te gustara. Exacto. Bueno, pues, ¿no? Mm. Pero, pero sí que es importante poder regular estos extremos porque se verán de una forma muy clara. Nos comentan que hay un problema Mm. de audio. Eh,
es importante simplemente un apunte. No os preocupéis, si en algún punto no se nos escucha, es que no sabemos por qué. Nosotros nos escuchamos bien y por lo que me comenta la mayoría de las personas también, pero si en el caso de que haya alguien que no se escuche bien, este webinar se manda por email, o sea, se envía por email, por lo tanto, no os preocupéis si en algún punto se nos escucha mal, porque se solventará, supongo, es que yo creo que, no sé. Ahora estoy viendo las preguntas también que nos indican, por ejemplo, y tienen mucha razón, nos hacen un apunte, que no existe el desistimiento para productos realizados a medida. Efectivamente, si por ejemplo te haces un vestido a medida, no tienes derecho al desistimiento porque te lo han hecho a medida, es decir, tú has Claro, sido pero eso lo supervisado, comentaba antes, digamos, ¿no? ¿no? Que es importante en Hay las una serie de excepciones excepciones. que tú explicabas antes, que es muy interesante hacerlo a nivel interno de empresa y también para enseñarlo, que es importante establecer las excepciones que existen, porque sí que existen, ante el ejercicio del derecho de existir. Por lo tanto, es algo importante y que hay que darle valor, ¿no? Entonces, ahora sí Sí, que sí que nos vamos un poco más al ámbito de las famosas cookies, que es un concepto, ¿no? Que es muy complejo para muchos consumidores y que es muy fastidioso muchas veces, de todas las que son y persistentes y te persiguen por todas las páginas a las que vayas, y cómo se pueden utilizar un poco estas cookies, ¿no? Al final una cookie no deja de ser un tratamiento invisible, que es herramienta de información a través de Internet, a través de dispositivos, ¿no?, de almacenamiento de información que albergan datos de la navegación de los usuarios, como pueden ser páginas, productos más visitados, que hacen que dicha información no dejan de ser uno de los elementos fundamentales más potentes del marketing comercial, ¿no? Porque pueden realizar hasta elaboración de perfiles del propio consumidor usuario. Esto es importante porque una regulación y posteriormente a la entrada en vigor, bueno, de la nueva guía que realizó la agencia, ¿no?, de protección de datos en referencia a cómo se tienen que realizar las cookies, sí que se introducen diversos objetivos o diversas medidas que sí que profundizan en conceptos que anteriormente se establecían como un poco más difusos, ¿no? Sigue la línea marcada por la propuesta del reglamento e-privacy y es verdad que se realiza una guía bastante exhaustiva donde se destaca sobre todo la inclusión del término de cookie polivalente, que es aquella que puede ser utilizada para más de una finalidad, que eso también se utiliza mucho en marketing comercial, que la misma cookie pueda ser para diferentes, pero es verdad que esta guía, cuando dice que existe una cookie que tenga dos finalidades y el usuario no acepte una, que no se utilice esa cookie porque sí que puede ser un poco dañina para la navegación de ese usuario, ¿no? En este documento se van a recoger diferentes obligaciones que se establece por parte de la persona, aquella que tenga el comercio electrónico, cualquier persona que tenga una página web, que es la obligación de transparencia. Al final volvemos un poco al punto inicial, el deber de informar, el deber de que el usuario, el consumidor entienda perfectamente cómo estamos tratando sus datos, es algo fundamental. Es algo fundamental establecer una buena política de cookies, saber si las cookies son propias, son de terceros, si son de tiempo, si son de duración, si son de sesión, si son de publicidad o si son de elaboración de perfiles. Que me des la opción para desmarcar y para yo como usuario escoger un poco cuál quiero ser, o sea, cuál será mi experiencia en esa navegación, ¿no? Es verdad que hay unas cookies que no son aceptables, por así decirlas, como las de sesión, etcétera, o las de login, porque sí que son cookies que son necesarias o son obligatorias para la propia navegación en la web, ¿vale? Y después hay otras cookies, que esto ya hablaremos en otro webinar, porque esto da mucho más de sí que son más necesarias o que el usuario pueda aceptar o no, sobre todo a nivel de comercial y a nivel de publicitario, ¿vale? Y después también hay otras que son más de elaboración de perfiles, que son un poco las que más pueden dañar, ¿no?, por así decirlo, a los derechos y libertades de las personas en el caso de que no se entienda y que tú no las hayas aceptado expresamente. Esto es importante porque al final una política de cookies, cuando hablamos de comercio electrónico, tiene que ser un poco
proporcionar, ¿vale? ¿Qué quiero decir esto? Que tú cuando empiezas a diseñar cómo será el comercio electrónico de tu empresa, debes diseñar cuáles son las mejores cookies, tanto para el usuario como para ti, en referencia a tu negocio, que te pueden reportar mayores beneficios a nivel comercial. Sé que es complejo porque muchas veces queremos tener una excesiva información, pero es verdad que hay que intentar irnos un poco a la minimización de la información, ¿no? A la limitación de la información, cuando se puede buscar la misma finalidad. No, esto es Exacto, importante. con las cookies hay que tener también cuidado con qué tipo de cookies se instalan, porque también puede ser que sean cookies que estén en un país que no está adecuado al RGPD, ¿no? Que no tiene un nivel de seguridad adecuado y por tanto estamos ante una transferencia internacional de datos y muchas veces parece, sobre todo cuando hablamos con compañeros del área de informática, ¿no? Y demás, siempre dicen, no, pero las cookies no recogen datos porque muchas veces solo recogen la IP o datos así que a priori parece que no sean datos personales, pero con una IP tú puedes identificar qué ordenador está accediendo, ¿no? Y por tanto, quién es la persona que es propietaria de ese ordenador y puedes llegar a identificarla. O puede ser que en otras ocasiones esté combinada con otros datos. En cualquier caso, como decía Eva, las cookies necesitan de consentimiento. La Agencia Española hizo la guía que es muy interesante y que esclarece mucho el tema, lo explica además con palabras bastante sencillas. Sí. Y en este sentido también hay la sentencia reciente del TJUE sobre este tema. Sobre el consentimiento, a mí me gustaría decir también, como decía Eva, que hay algunas cookies que no es necesario establecer un consentimiento, sino que se pueden utilizar simplemente informando, pero siempre se ha de informar aunque no recabemos el consentimiento. Y como ejemplo de cookies técnicas, por ejemplo, tendríamos las cookies que se utilizan para guardar los productos que hemos ido añadiendo al carrito de la compra en un e-commerce. Este es muy habitual que se tenga en e-commerce y también, por ejemplo, de cookies de preferencias, tenemos las cookies que señalan cuál es el idioma que hemos seleccionado para acceder al comercio. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque son cookies que se utilizan prácticamente en todos los e-commerce y que hay que tener claro cuáles necesitan consentimiento, cuáles no, y hay que tener muy claro cómo informar. Yo creo que quizá la política de cookies es la más difícil en el sentido de que hay que tener un poco de conocimiento técnico al respecto, saber cuáles son las finalidades, saber en qué país se encuentra, ¿no? El servidor, si son cookies propias, si son cookies externas, si son persistentes, cuál es la duración en la que van a permanecer en nuestro ordenador y, por tanto, cuál es el plazo de tratamiento de los datos, ¿no? Yo creo que, como decía, que es el más complejo y la política de cookies se tiene que hacer atendiendo tanto a lo que marca la LSSI en el artículo 22.2, que al final es un artículo muy cortito, y también teniendo en cuenta como dice el propio artículo, lo que dice la Ley de Protección de Datos, que en este caso hace referencia todavía a la antigua ley, pero que evidentemente hemos de entender que estamos haciendo referencia a la nueva Ley de Protección de Datos y al reglamento. Sí, Yo esto creo es que importante. el tema de cookies podríamos hablar muchísimo porque es un tema que da para mucho realmente. Sí, 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 tanto porque al final es un tema que es muy complejo y sobre todo porque la información que hay es infinita y a nivel de uso, etcétera. Esto sí que lo hablaremos en otro webinar de una forma, yo creo, más enfocada a cookies, pero sí que ahora en nuestro webinar de comercio electrónico es verdad que es un elemento fundamental a la hora de la publicidad comercial y a la hora, ¿no?, de estudiar bueno, pues la experiencia, ¿no?, del usuario. Es verdad que, por ejemplo, cuando tú vas cogiendo prendas y pones en Zara, por ejemplo, vas cogiendo prendas, posteriormente después te va subiendo, ¿no?, al principio lo que más te guste a ti en referencia a lo que tú previamente has puesto en el carrito. Esto no dejan de ser formas de tecnología que ayudan a la empresa también para saber a cuánta población le gusta esto. Y realmente es información que es súper valiosa para el empresario, ¿no?
Exacto. Esto es algo básico. Después es verdad que también tenemos que tener en la política de privacidad o en la política de términos y condiciones, en el caso de tener algún tipo de subcontratación, que igual tiene el apartado físico, pero a nivel un poco más de e-commerce, ¿no? Que siempre implica pues, cualquier tipo de relación con terceros y que tiene que estar regulado, ¿no? Y esto es importante porque cuando hablamos de cesión y comunicación de datos, se tienen que establecer de forma transparente quiénes somos los destinatarios, eso es algo básico, y sobre todo indicar que el tratamiento de estos datos no se utilizará para otros fines, ¿no? Esto es importante. Y después, por último, creo que es una parte fundamental en este e-commerce o en el desarrollo de un negocio modelo e-commerce, es todo el tema de la seguridad de la plataforma de compra. Actualmente estamos en una sociedad que cada vez adquirimos más bienes y servicios de forma electrónica, ¿no? A la vista está que actualmente las plataformas para hacer compras de productos, actualmente de alimentación, están desbordadas. Esto es de una forma, además, ¿no? De la situación en la que estamos viviendo, pero cada vez estamos mucho más familiarizados con la compra a través online. Es verdad que muchas veces hay estudios o diversos estudios que dicen que el propio consumidor no contrata porque la plataforma o porque la página web no le transmite confianza o considera que no cumple a su juicio todas las medidas de seguridad necesarias como para poder contratar. Por lo tanto, una buena política de seguridad de la información, ya no hablo de ISOs, aunque sería un poco lo ideal en el caso de que nuestra empresa sea un poco más grande o queramos invertir en una ISO, en la 27001, es verdad que es importante realizar estudios y evaluaciones de riesgos de la propia plataforma que nosotros utilizamos para poder implementar medidas técnicas y organizativas, ¿no? Una de ellas es sin duda el sistema SSL, que nos da bueno, toda la seguridad necesaria de que una web es fiable, ¿no? Esto es importante porque no deja de poner datos bancarios, sobre todo plataformas de pago. Subcontratar una plataforma de pago segura suele ser algo importante para poder transmitir confianza a la hora de poder poner tus datos bancarios y garantizar un poco que el consumidor o el usuario puede realizar la transacción de una forma segura. ¿No, Andrea? Esta es un poco la clave para mí para que una plataforma funcione de e-commerce. Exacto, el tema de la pasarela de pago es súper importante y muchas veces también lo que se suele hacer para dar más sensación de confianza, etcétera, es tener varias modalidades disponibles, lo cual, aparte de dar más confianza, es mucho más fácil para el consumidor. El hecho de poder pagar con tarjeta, de poder pagar con PayPal, de poder pagar mediante transferencia, etcétera, es algo que da confianza al consumidor y que facilita las cosas y que plataformas como PayPal pueden ser bastante útiles para garantizar la seguridad de los datos bancarios, ¿no? Del consumidor. Y en este sentido, también es muy importante, por ejemplo, algo que toda página web o prácticamente toda página web debería tener, que es algo tan sencillo como tener una conexión HTTPS, una conexión segura a la página web, ya que incluso los propios navegadores ya avisan de que puede ser que la página web no sea segura si no cuentan con ello. Sí, al final, y también es importante desde un punto de vista de protección de datos, cuando, por ejemplo, hay muchas empresas que actualmente se ven, pues están viendo en la tesitura de cambiar un poco la línea de negocio y adentrarse en el mundo del e-commerce, ¿no? Entonces, muchas veces tienen dudas en el sentido de, pues no sé cómo lo haremos o no sé qué medidas tengo que tener de seguridad, etcétera. Entonces, la privacidad desde el diseño, que es un principio que existe en protección de datos para implementar todas aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar esos datos que se realicen en una fase inicial, siempre suele ser o siempre suele otorgar garantías suficientes como para que la protección de la información y de los datos sea segura. Eso es un poco al final el transmitir confianza a nuestro consumidor de que realmente a través de la compra, ¿no? De la adquisición de cualquier producto bien
en nuestra página web se hace de una forma segura, va a garantizar que realmente ese usuario vuelva a comprar en la página web, ¿no? Al final, cuando vemos que la empresa no nos contesta, que no sabemos bien si se establecen las medidas, etcétera, es muy complejo. Por lo tanto, establecer pues algún pop-up en el sentido de la seguridad es lo principal, etcétera, etcétera. Podéis ver más información aquí. Siempre es un más porque hará que realmente la confianza, ¿no?, de ese usuario sea muy buena, y posteriormente, en el caso de necesitar, en el caso de las startups, ¿no?, que se necesitan rondas de inversiones, etcétera, tener evaluaciones de riesgos en las plataformas de realización de comercio electrónico y evaluaciones de impacto muchas veces, también suele ser una garantía para pasar las due diligence, ¿no? Que esto al final también es un punto muy positivo y que se establece a nivel de protección de datos. También una cosa un poco relacionada con esto, aunque no es del tema de seguridad de la información, sino en cuanto al proceso de contratación, en cuanto a ser claros con el consumidor y demás, también hay que tener en cuenta cómo se debe realizar todo el proceso de contratación, ¿no?, en un e-commerce. Es importante, como decíamos, tener a disposición del usuario antes de que contrate los términos y condiciones que van a aplicar, que los pueda descargar, que lo reciba, que reciba la confirmación de la compra o de la contratación una vez realizada, y que también pueda disponer de los términos y condiciones después de la transacción, no solo antes. Hay un punto exacto. O sea, el momento también es importante a nivel de términos y condiciones, que también se lo puedan descargar en el momento en que realizan, ¿no?, esa transacción. Exacto. O incluso también es importante que la empresa, o sea, que el consumidor reciba el acuse de recibo de que realmente esa transacción se ha hecho con éxito, que implique, que diga a qué empresa va a llevar a cabo, porque al final las empresas de transporte en el comercio electrónico son de lo más importante que existe. Entonces, poder establecer contratos de encargados de tratamiento o de confidencialidad sin acceso a datos. En estos supuestos es verdad que es importantísimo poder regularlo a través de un buen programa de protección de datos, que esto es importante, y posteriormente también a nivel de políticas, ¿no?, un poco de comercio electrónico, y que sean sumamente específicas para la realidad en la que vivimos. Es algo fundamental, ¿no? Exacto. Y después, bueno, por último, un poco para la gente que no conoce Pridatec, que es un poco una empresa, ¿no?, legal tecnológica, que sí que nos dedicamos un poco a toda la parte de protección de datos, sobre todo de seguridad de la información, comercio electrónico, un poco, bueno, lo referencia, ¿no?, en este sentido. Bueno, pues simplemente la plataforma que tenemos, y algunos si quisieran, pues se ponen en contacto con nosotros. Después también me interesaría más un poco ver todo el tema de las preguntas que habéis hecho, porque sí que ha habido bastantes. Andrea, si te parece bien, Sí. y entonces nos ponemos un poco a contestar. Sentimos mucho, sobre todo, los problemas de audio, ¿vale? Porque es bastante incómodo también para nosotras, porque es verdad que es un poco frustrante que no se oiga cuando, Sí. cuando estás explicando, ¿no? Vale, entonces, entre lo que nos preguntáis, A ver. nos indican si en el aviso legal, Andrea, se puede obviar el poner el teléfono. Sí, precisamente iba a hablar de este tema, al hablar del tema del aviso legal, que iba a comentar que la LSSI, entre la información que nos marca como obligatoria a la hora de ponerla en un aviso legal, nos marca los datos de contacto, nos marca el email como necesario, y establece otros datos que faciliten el contacto con la empresa. En este sentido, no es obligatorio poner un número de teléfono, pero sí que es bastante, bueno, que cuando es un comercio electrónico, el hecho de poder tener un teléfono al cual dirigirte de cara al consumidor es mucho mejor, pero como obligación legal no hay ninguna obligación legal de poner el teléfono. Pero es un más a más en comercio electrónico, en el caso de que también para atención al cliente el poder tener un teléfono, porque también cuando establecemos un comercio electrónico,
tenemos que ser muy conscientes a qué consumidores vamos a ir, ¿no? A qué tipo de consumidor. Entonces es verdad que habrá algunos, por ejemplo, en el caso de videojuegos o de gamers y cosas así, que sean súper tecnológicos y que entonces llaman por email, chat, ahí también están los chatbots, ¿no? Los intercom, etcétera. Pero es verdad que hay otra parte de la sociedad que es verdad que actualmente no está tan puesta en la tecnología, aunque gracias al confinamiento un poquito más, supongo, pero que sí que necesitan pues otro medio para poder ponerte en contacto con la empresa. Eso es algo fundamental. Exacto. Luego nos Vale. preguntan también que en caso de una asociación, fundación, cofradía u otra ONG, habría que poner si está inscrita en algún registro. Si lo está, sí que habría que ponerlo. Contra más datos demos, mejor, porque lo que establece la LSSI, a ver un segundo si puedo verlo en mi pantalla. Lo que establece la LSSI textualmente no es solo en el registro mercantil, sino en cualquier registro. La LSSI dice los datos de su inscripción en el registro mercantil en el que en su caso se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad. Así que sí, tendrían que estar inscritos. Sí, sí, es importante. Después nos preguntan, en el caso de un despacho de dos arquitectos con dos socios, ¿se debe de incluir los datos del colegio profesional del número de colegios de los dos socios en la info de la web? Desde mi punto de vista, sí. Porque creo Sí, que, además, supongo que, no sé si será una empresa, si es una SL o si actúan como autónomos, etcétera, pero yo creo que en la identificación, o sea, al final, cuando estamos ofreciendo un servicio profesional, eh, implica tener unas obligaciones, ¿no? Al final implica pues pagar una cuota para tener una protección, etcétera, 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 y para poder ejercer como ello. Entonces es verdad que es una información que es importante a la hora de relacionarnos, ¿no? Te exacto. pregunto, Nos Andrea. preguntan también en qué artículo está el tema de los colegiados, de que se debe informar. Es el artículo 10 de la LSSI y es exactamente, os lo digo, el artículo 10.1, letra D. Es Sí, donde exacto. estaría esto. ¿Me decías, Eva? Nada, nada, otra pregunta, nada. Otra que Ah, dice, cuando solicitamos la baja para recibir promociones, se entiende que se ejerce el derecho a la supresión. También una cosa que es importante a nivel de comunicaciones comerciales, en el caso de que una persona, y también esto pasa cuando se estén fallecidos, para que no reciban nunca más información comercial, nos podemos apuntar a la lista de aviso. Es una lista que es pública y tú te puedes apuntar ahí para no recibir ningún tipo de comunicación comercial cuando no tengan el consentimiento expreso para así enviártela. Tardan un poquito, o sea, entre uno, 2 o 3 meses en gestionarlo, pero es verdad que es importante porque evitamos bastantes comunicaciones que no deseamos. Y pregunta que cuando solicitamos la baja, ¿se entiende que se ejerce el derecho a la supresión o solo es derecho a la supresión cuando queremos que nos eliminen los datos? La baja para ¿Qué? recibir promociones no implicaría el derecho a la supresión, No, simplemente darse de baja y que no te envíen más emails no, publicitarios. Mm, Sí, claro. sería diferente. Luego nos habíamos saltado una pregunta más arriba que me parece bastante interesante, que es ¿cuál es el tribunal competente? Nos decían, el tribunal competente es Ah, el del domicilio de la empresa propietaria de la web. El tema del tribunal competente y de la ley aplicable también quería hablar de esto porque me parece bastante interesante y en este caso realmente respecto a consumidores no cabe la sumisión expresa a los tribunales del domicilio de la empresa. ¿No? En este sentido, por mucho que muchas veces incluya que los tribunales competentes serán los de tal, respecto a consumidores no es posible. no, porque Eh, no puede existir una cláusula de sumisión expresa a ningún exacto. tipo de tribunal. Exacto. Y luego respecto a la ley aplicable, que tampoco habíamos hablado, también es bastante interesante a nivel de derecho internacional privado. La ley aplicable es la ley dependiendo de si
o sea, dependiendo de si estamos ante un consumidor activo o un consumidor pasivo, es decir, si nosotros dirigimos nuestros medios a otros países, ¿no? Y vamos a captar clientes a otros países, o si no lo hacemos. La ley aplicable sería la de donde el consumidor tenga su residencia habitual cuando el profesional ejerza sus actividades en ese país o dirija las actividades a ese país. Si yo no he dirigido mi comercio electrónico a, no lo sé, Argentina, y de repente tengo un cliente que es argentino y que me quiere reclamar, en ese caso la ley aplicable no sería la Argentina, porque yo no he puesto medios para ir a Argentina, ha sido casual, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido hay bastante jurisprudencia y es muy interesante porque pueden darse bastantes conflictos, ¿no? En cuanto a la ley aplicable, pero normalmente sería el de la residencia del consumidor y a nivel internacional habría que ver si es un consumidor activo o no. De Exacto. acuerdo. Sí, sí, Luego, totalmente. ¿teníamos alguna pregunta más? Sí, después nos preguntan que los productos que vendemos son de alimentación. ¿Cómo queda la política de devolución? Es verdad que cada caso es muy específico, entonces eh, ponte en contacto si te apetece con nosotros y lo miramos un poco con calma, porque es verdad que hay supuestos de que es la alimentación a base de animales envasados, etcétera. Claro, depende, porque es verdad que, por ejemplo, no se puede ejercer el derecho de desistimiento cuando el producto pueda caducar o pueda deteriorarse con rapidez. Cuando ese alimento se prescribe de una forma específica para un consumidor específico, en un supuesto específico, entonces tampoco. Es decir, puede existir o que por su naturaleza no sean aptos para la devolución, etcétera. O sea, que son cosas que es verdad que son muy específicas y contestar de una forma general me da un poco A mí de lo cosa. que en este caso no lo tendría tan claro es porque, como dices, alimentos para animales. En cuanto a alimentos, normalmente no hay el derecho de desistimiento. En cuanto Claro, a alimentos para animales, la verdad que ahí sí que es un caso bastante específico que yo lo tendría que mirar con más calma. pero dicen productos de cosmética, es decir, consumibles, ¿cómo afecta el derecho de desistimiento? ¿No? Pues depende, porque por ejemplo, si a mí me llega me llega un producto que está en mal estado, lo voy a devolver, pero si yo utilizo un producto y no me gusta porque no me gusta, ya lo he consumido. Entonces realmente aquí no puedo aplicar el derecho de desistir. Claro, también hay que tener en cuenta las garantías de derecho de los consumidores, es decir, si te llega un producto en mal estado, tú tienes, como consumidor también tienes una serie de garantías que también vienen Claro, reguladas en la ley de pero por eso es tan consumidores. importante establecer muy buenas políticas de comercio electrónico y de contratación, incluso a través de cláusulas de daños y perjuicios. En el caso, por ejemplo, que nos preguntado, en caso de que los precios sean muy altos de 20.000 euros para arriba, ¿no? Es decir, hay que establecerlo con unas políticas muy, muy, muy garantistas para ambas partes, para establecer un poco cómo, si en el caso de que aplicaran este supuesto el derecho de existir, cómo se tiene que realizar, en el caso de que la fabricación de ese producto sea totalmente a medida, ¿no? Para ese consumidor o para ese cliente, claro, no existe ese derecho de existir, porque ya se entiende que ya tienes toda la información relativa antes, que el coste es muy alto, etcétera, entonces no puedes decir en ello, ¿no? Veo que hay bastantes preguntas del derecho al desistimiento. También nos Sí, preguntan si existe el derecho de desistimiento para grandes equipos de uso médico cuyo sí, precio eso. mínimo es de 20.000. Esto, claro, yo entiendo que aquí debe ser para uso profesional, ¿no? En caso de que sea uso profesional, bueno, quizá ahora estoy pensando que puede ser que hablemos de compras que se han hecho ahora, ¿no? Para donaciones, etcétera. El derecho de desistimiento existe, pero claro, en este caso tendríamos que ver si es eso, para uso profesional de la persona que lo adquiere o no. Claro, Si es es que para uso profesional ya no estamos ante consumidores y por tanto no hay este derecho, a no ser que haya un derecho de desistimiento por contrato que hayamos establecido, que también hay que tener cuidado si no estamos ante consumidores y no queremos que haya un derecho de desistimiento, no poner en la política de privacidad que todas las personas que compren tienen derecho de desistimiento, sino que únicamente los pues, consumidores lo tienen, porque si no te estás obligando a una cosa que no,
que por ley no Bueno, que tienes no se por qué. puede aplicar, o sea, no. La lista que digo yo que me preguntabais, que no se entendió bien, es la lista Robinson. La para apuntarse, para que te eliminen de todo lo que quieras. Dice, solicita una empresa la baja de la lista de correos de unos dominios. Ello también debe interpretarse como un ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de los correos electrónicos asociados a dichos dominios. O sea, se pueden, claro, a ver, depende, porque, o sea, se puede entender o como un derecho de oposición o como un derecho de cancelación. Es decir, yo tengo mi consentimiento que he dado, realmente estoy revocando el consentimiento. Entonces estoy ejerciendo un poco la cancelación de cualquier tipo de servicio posteriormente al que, ¿no? Al que yo me había apuntado previamente. Y También también las de... tenemos... Sí, Ay, perdona. Nada, iba nada. por otra pregunta, termina. Nada, que también puedes ejercer el derecho de oposición para oponerte a cualquier tipo de tratamiento que tú como usuario, como consumidor o como interesado no quieres que se lleve a cabo con tus datos. Ahí ejerces el derecho de oponerte a ese tratamiento específico. Exacto. Nada, decía, nos preguntan también la información sobre cookies. ¿Es necesario que esté justo al llegar a la página web y que impida navegar hasta que no configures las cookies? Es que si navegan hay consentimiento tácito y no expreso. La cuestión es que hasta que tú no has dado el consentimiento para las cookies que requieren consentimiento, no puedes utilizar esas cookies. Es decir, se puede navegar, pero no se pueden descargar esas cookies. Claro, Entonces, las cookies que son necesarias y que se utilizan para el normal funcionamiento de la web funcionan sin problema. Las cookies que necesitan consentimiento no deberían, o sea, no deberían de entorpecer el funcionamiento de la web, normalmente no lo hacen. Pero no debería haber un consentimiento tácito de que si navegas por la web se te descargan las cookies. Eso es lo que no debería pasar. después tenemos una pregunta que me parece muy interesante, que es, hay que tener en cuenta en las condiciones generales de contratación, plazos de entrega de los pedidos durante el estado de alarma decretado. Es decir, a ver, yo siempre creo que al final, como sociedad, que al final está demostrado, o lo estamos demostrando, que tenemos que reinventarnos o tenemos que adaptarnos. Al final, la inteligencia no deja de ser adaptarse al medio al que se vive con las circunstancias que existen, ¿no? Entonces, eso es importante porque para poder sobrevivir tenemos que adaptarnos nuestro modelo de negocio en la situación en la que estamos. Tener políticas de privacidad o políticas de protección de datos o políticas de contratación ágiles y que tengan grandes mecanismos de revisión es algo muy interesante porque nos hace mucho más fácil adaptarnos a imprevistos sociales que pueden existir, como es este caso, ¿no? Entonces, realmente establecer políticas de revisiones, monitorizar realmente un programa de protección de datos o cualquier tipo de políticas de contratación electrónica hace que esto sea mucho más garantista, tanto para la empresa como para el usuario, lo cual creo que es muy interesante. Exacto. Luego nos preguntan también que qué opciones podemos dar para las empresas autónomos que tienen que poner como dirección su domicilio. Claro, Ya. aquí hay poco margen. Lo único es que si el domicilio social en el que está registrado, digamos, es su casa, pues habría que ponerlo. Lo que pasa es que si hay alguna oficina, algún despacho desde el que trabaje, se podría poner ese domicilio. Al fin y al cabo, hay que identificar un lugar donde podemos encontrar a esa persona, ¿no? Para el caso de si fuera necesario establecer una reclamación. Aquí, lamentablemente, no hay mucho que hacer. Es algo que ya me habían preguntado alguna otra vez y que es verdad que puede parecer que choca un poco, ¿no? Con el derecho a la intimidad. Pero es así, al ser autónomos, el domicilio muchas veces es... Sí, es el mismo del domicilio personal. Sí. Exacto. Después nos preguntamos, es una pregunta que o sea, hay un poco un fin, ¿vale? ¿Es obligatorio la contratación específica para la implementación del aviso legal? A ver, yo creo que sí, pero más que nada porque, por ejemplo, los que estudiamos esto, o los que nos dedicamos un poco, ¿no? O uno que la carrera de Derecho, después, bueno, toda la información que puedes tener o los consultores, ¿no? Que tampoco tienen por qué ser abogados necesariamente. Pero es verdad que hay una gran
jurisprudencia o una gran información de muchos aspectos. Entonces, es verdad que si tú puedes copiar un copia y pega de una página web y ponerlo y poner 5 cosas más, pero hay mucho más que eso. O sea, hay que saber bien qué parámetros controlar, cómo se tiene que establecer. Exacto. Eso también te va a dar otras garantías, que al final ¿no? Tienes una responsabilidad también como profesional si lo haces mal. Y también te vas a ver un poco discernir si te llega a cabo una, no sé, pues una inspección, ¿no? El invertir en protección de datos es un gran requisito para no tener una posible mala sanción, o sea, una sanción, ¿no? En este Sí, y aspecto. además yo creo que en este sentido tenemos que pensar que no solamente hacer una serie de textos, porque hoy hemos hablado mucho de toda la información que han de contener los textos que se han de incorporar en una web, pero también es importante pensar en todo el proceso de contratación, en los datos que se recaban, en cómo se recaban. Hay que ver, como decíamos, los destinatarios de la página web, si hay transferencias, si no las hay. Es algo que en realidad es complicado, por eso yo siempre recomendaría hacerlo contratando a un abogado, un consultor que os pueda asesorar al respecto, porque al final, aunque nos parezca todo igual, cada web es un mundo y cada web tiene unas finalidades distintas. Luego, además, si se hacen, por ejemplo, concursos, promociones, etcétera, también se han de incluir otros textos legales, etcétera. Y esto con un consultor siempre lo tendrás cubierto, las preguntas sobre cómo tratar los datos para enviar newsletters, etcétera. Mira, hay una pregunta que dice, ¿por qué debo contratar los servicios de protección de datos o de comercio electrónico? Yo creo que es algo que hoy por hoy cada vez estamos mucho más concienciados en el ámbito del ¿vale? Estamos mucho más concienciados en cómo como empresa podemos tratar los datos de los usuarios, de los consumidores, cómo podemos dar una imagen buena a nivel reputacional. Entonces, yo creo que tener un buen o invertir en un buen programa de protección de datos, de invertir en cualquier tipo de comercio electrónico, etcétera, hace que realmente las garantías para el éxito, yo creo en parte, a nivel reputacional, a nivel de buscar financiación, a nivel de contratación con proveedores, a nivel de clientes, la transparencia, consentimiento, al final una empresa que envía 100.000 comunicaciones comerciales sin tener consentimiento y no sabes ni tiene una blacklist para saber si tiene que enviar o no, realmente a nivel hoy por hoy, en el mundo globalizado en el que estamos, da muy mal imagen. Entonces creo que es algo importantísimo y sobre todo tanto en protección de datos como en seguridad de la información invertir, porque realmente creo que, uno, porque además es obligatorio, pero dos, porque realmente a nivel reputacional y a nivel de mitigar riesgos en el activo más valioso que actualmente tenemos, que es la información, que son los datos, y ya lo iremos viendo en un futuro, proteger esos datos es algo fundamental para que tampoco te roben, ¿no? Tu información. Se te ve un poco mal, ¿eh? Ahora, Eva. No sé, ahora mejor. No demasiado. Bueno, yo iba a añadir, más o menos te iba siguiendo, ¿eh? Yo iba a añadir en este sentido que nos preguntan también si un pequeño e-commerce necesitaría un servicio de adecuación con una mensualidad, etcétera, si realmente requiere todo eso. Yo en ese punto diría que también es importante que cuando hablamos de un e-commerce no estamos hablando solamente de lo que hay que hacer en la página web, sino que hay toda una serie de obligaciones a nivel de protección de datos que también necesitan tener cobertura. Es decir, hay que hacer unos registros de actividades de tratamiento, si es necesario hay que hacer evaluaciones de riesgos, de impactos, etcétera. Hay todo un trabajo más allá de hacer solamente los textos, como decía. Los consultores que estén viendo el webinar estarán de acuerdo en este sentido de que muchas veces, bueno, es lo que comentábamos, que no es solamente hacer los textos legales, sino que hay mucho más detrás y que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta que a lo mejor alguien que lo haga con toda su buena voluntad, puede ser que se deje, ¿no? O que omita. Incluso nosotros mismos a veces nos cuesta navegar entre este tramado de leyes que hay respecto al comercio electrónico y protección de datos, etcétera, con que a una persona que no es consultora en este sentido aún puede resultar más complicado.
pero claro, como siempre, es lo más recomendable, es lo que nosotras siempre diríamos. Sí, porque al final es lo Entonces, que te sí. permite realizar programas personalizados y no irnos de los fake compliance, paper compliance, porque al final no son reales. No tenemos ninguna pregunta más. No sé si nos habremos dejado alguna porque habían bastantes, pero en cualquier caso, si tenéis más preguntas, las podéis enviar al correo que estamos mostrando ahora en la pantalla. Sí, podéis enviarnos cualquier tipo de duda o lo que queráis para poder Sí. ayudaros. Y sobre Mm. todo, haremos también algún tipo de comunicación con todas las preguntas que nos habéis hecho, las responderemos por escrito y así también las podéis tener, pero en el caso de que se nos haya escapado alguna, porque es verdad que ha habido muchas preguntas hoy, lo cual Muchas. os ha gustado el tema. Y nada, por mi parte, muchas gracias por haber asistido a este webinar de hoy, por intentar dejar un poquitín más claro todo el tema del e-commerce, que es verdad que es muy amplio y podríamos estar aquí hablando, yo creo, todo el confinamiento, que va para largo. Y sobre todo, pues muchas gracias por la asistencia y cualquier cuestión estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y yo, bueno, en el mismo sentido que Eva, agradeceros la asistencia, la participación, porque, como decíamos, habéis hecho muchas preguntas y eso nos gusta, porque quiere decir que interesa. Y cualquier duda que tengáis, tanto respecto al webinar de hoy como de los productos que nosotros ofrecemos, de los servicios de Pridatec, pues podéis poneros en contacto con nosotras. Y como decíamos, os enviaremos también la grabación del webinar y las preguntas que nos habéis planteado, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias.